nuevamente. Acotamos para no confundir, aunque esto debe ser igual que el de arriba, ¿no? 0.18 por acá. Y 4.80, en efecto. Y por abajo 0.10, 0.18, 1.55, 2.77 y 0.18. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos? Esto que acabamos de delinear como volúmenes, repito, afectos a qué sección, 0.175 de ancho y 30 centímetros de altura. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la primera longitud del relleno, el relleno superior? 0.18 más 0.18 más 4.80. ¿De acuerdo? La parte inferior tenemos la parte inferior tenemos 0.18 más 1.55 más 2.77 más 0.18. ¿Ok? 4.68 por 0.175 por 0.30. ¿Qué nos está faltando? Análogamente a los ejes anteriores, nos están faltando volúmenes pequeños, pero volúmenes al fin. Este volumen en la zona de la puerta del corte 5 y este volumen en la zona de la puerta del corte 5. ¿Ok? Esto lo tenemos ya acotado, que es 0.18, y esta puerta es 0.90, y esta otra también 0.90. ¿Ok? Pero ¿qué sección tiene este relleno? 0.15 por 0.30. ¿Ok? Longitud, 0.18 más 0.9 más 0.9. 0.18, 0.9 más 0.9. ¿Listo? Ahora, les digo también que, en efecto, el metrado de rellenos siempre es el metrado más tedioso, más detalloso, más demandante, hasta más estresante, diría yo. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden que estamos haciendo volúmenes geométricos. Listo. Sin renegar, pasemos al eje C4. ¿Qué tenemos en el eje C4? Tenemos, voy a poner de color para no confundir. En el eje C4 tenemos ese relleno. Tenemos este relleno. Tenemos ese relleno. Tenemos ese relleno. Y tenemos este relleno. Complicado, ¿no? Vamos a acotarlo para no perder tiempo. Tenemos 0.18. Tenemos 1.55.
tenemos 277, 285, y tenemos 018 por acá. 3 está ahí. Bien. Ese es para el relleno de 17.5 centímetros de la parte superior en vista. Y en la parte inferior miren, no tenemos ninguna interferencia de sobrecimientos, así que longitud plena. Y eso ya lo teníamos acotado arriba, pero vamos, lo acotamos igual. 8.12. ¿Ok? Eso que acabamos de colocar son rellenos de 17.5 por 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, estamos en el eje C4. ¿Ok? Bien. 17.5 por 0.30. ¿Qué longitudes tenemos? En la parte superior, punto 18 más 1.55 más 2.77 más 2.85 más 0.18. ¿Ok? 7.53 metros. ¿Sí? 0.18, 1.55, 2.77, 2.85 y 0.18. Además, el relleno en la visual inferior del eje C4, 8.18 metros lineal, 8.12, ¿cierto? 8.12. Copiemos todo. Tenemos 8.12. De 17.5 por 30. ¿Nos está faltando algo? Sí, estos cachitos insignificantes, pero cachitos al fin, ¿no? ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Vamos a tener que rellenarlo igual. Si lo vamos a tener que rellenar, implica consumir recursos siempre, ¿no? Así sean ínfimos, pero vamos, si lo podemos cuantificar porque finalmente lo vamos a valorizar, bienvenido sea. ¿Ok? 18 de este lado, 18 de este lado, y la sección es 15 por 0.30. Es esta de acá, 15 por 0.30. ¿Ok? Y punto 18 más punto 18. Esos dos cachitos chiquititos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego todos estos cortes, el corte 1 y el corte 3, tienen sobrecimientos, ¿no? No hay más zona de puerta, por lo menos en los ejes, en el eje C4. ¿Ok? Entonces, miren, hemos terminado el relleno de los ejes horizontales, pero ojo, nunca pierdan la perspectiva. Estamos devolviendo el nivel o devolviendo la rasante al 0, 0, donde hemos empezado a excavar. ¿Ok? Muy bien. Pasamos ahora a los ejes verticales. Vamos con el eje B1. ¿Qué pasa con el eje B1? Eje B1. ¿Ok? Vamos con el eje B1. ¿Qué pasa con el eje B1? ¿Ok? Muy bien. A ver. Utilizado amarillo, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con el eje B1? ¿Qué pasa con el eje B1? ¿Qué pasa con el eje B1? ¿Ok? Este es el eje B1. Este es el eje B1, perdón. ¿Qué nos está faltando rellenar? Nos está faltando rellenar eso. Nos está faltando rellenar eso. ¿De acuerdo? Nos está faltando rellenar ese volumen.
Nos está faltando rellenar ese volumen. Nos está faltando rellenar ese volumen. Y nos está faltando rellenar este otro volumen. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué necesitamos? ¿Qué dimensiones van a tener este relleno? Nuevamente, ¿no? Estos rellenos que acabo de marcar en amarillo, la sección de esos rellenos van a ser de 17.5 por 30 para este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué necesito entonces? Necesito esta cota, 0.85. Necesito esta cota, 0.85, y necesito esta cota, 2 metros. ¿Ok? 0.85, 0.85 y 2 metros. En este caso, tanto el relleno del lado izquierdo como el relleno del lado derecho son exactamente iguales, ¿no? Tanto el relleno del lado izquierdo como el relleno del lado derecho son exactamente iguales. Entonces podemos aprovechar esa situación y decir lo siguiente. Ponemos de frente 2. ¿Y cuál será la longitud? La longitud será 0.85 más 0.85 más 2 metros. ¿Okay? Seguimos acumulando volúmenes. Y acá sí ya no hay nada más que rellenar, ¿no? En este eje sí ya no hay nada más que rellenar. ¿Listo? Pasamos ahora al eje B2. ¿Tenemos algo que rellenar en el eje B2? En el eje B2 tenemos que rellenar, 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 en el eje B2 tenemos que rellenar este volumen, ¿entenderán? ¿Sí? Y este otro. Acá está acotado que son 2 metros, rellenos de 0.17 por 0.30. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Estamos ahora en el eje B2. Vamos a copiar todo esto. 2 veces, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a cambiar? La longitud. ¿Cuál es la longitud? 2 metros. ¿Ok? Eje B3. ¿Tenemos algo que rellenar en el eje B3? Hay un cimiento pequeño por acá de corte 4,4, que es este de acá. Recuerden, estamos volviendo al nivel 0,0. Estamos volviendo al nivel 0,0. ¿Eso qué implica? Eso implica que el relleno es esto de acá y esto de acá, ¿cierto? Ancho del relleno, 0.175, altura, 30 centímetros. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en el eje B3 tenemos que rellenar solamente este pequeño volumen y este pequeño volumen. ¿Cuál es su longitud? 0.85. ¿Son exactamente iguales de un lado y del otro? Sí. Entonces, aplicamos lo mismo. Eje B3. ¿Cuál es la longitud? 0.85. ¿Listo? Muy bien. Eje B4. ¿Qué pasa con el eje B4?
¿Ok? ¿Qué tenemos en el eje B4? ¿Ok? Podríamos seguir aplicando lo mismo, de repente para que se visualice, podemos pensar en lo siguiente. En el eje B4 tenemos ese relleno, de 17.5 centímetros de ancho. Además, tenemos este relleno y este relleno también de 17.5 de ancho. ¿Ok? Entonces, tenemos sus longitudes 0.85 y 2. Apliquémoslo de una vez, ¿ya? Estamos en el eje B4. Eje B4. ¿Ok? Dos veces, sí, porque son exactamente iguales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Qué haríamos? Sumar 0.85 más 2 metros, que son las longitudes. ¿Correcto? Muy bien. Pero eso no es todo en el eje B4. En el eje B4 está faltando rellenar toda esta zona. Propio del eje 2. ¿Cuál es el eje 2? Perdón, el corte 2. Este es el corte 2. ¿Qué significa? Que nos está faltando rellenar todo este volumen. ¿Ok? ¿Cuál es ese volumen? 50 por 0,30. 50 por 0,30. Estamos volviendo la rasante al nivel 0,0. 50 por 0,30. ¿Ok? Entonces, voy a copiar esto. Una vez, vamos a evaluar su longitud, el ancho 0.5 y la altura 0.30. ¿Cuál será la longitud? La longitud es esta longitud pequeña, ¿no? 0.85. Ahora sí, 0.85. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí hemos terminado el eje B4. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta? Ok. Pasemos ahora al eje B5. ¿Qué tenemos en el eje B5? En el eje B5 nos falta rellenar, miren, todo esto, ¿no? Y descontamos seguramente este pequeño volumen que ya existe una columna. Y nos falta rellenar todo esto, ¿cierto? Medimos acá. Medimos acá. 4.75. Estamos en el eje B5. Eje B5. Eje B5. Dos veces, ¿cierto? Que mide lo mismo, ¿sí? Dos veces. 4.75 en longitud. 4.75, ¿no? 0.175 por 0.30. ¿Qué hay que descontar? Menos una vez. Este pequeño volumen, ¿cierto? Porque ese es un volumen de concreto. ¿Por qué? Porque existe ya la columna. Hay que dimensionarla, ¿no? ¿Cuál es su longitud? 0.15. ¿Cuál es su ancho? 0.10. Y la altura, siempre, eso no va a variar porque estamos devolviendo la rasante al nivel terreno natural. 0.15 por 0.10
por punto 30. Es una tontería, miren, prácticamente cero, ¿no? ¿Qué está faltando acá? Ah, ojo, que el corte 2 es este corte, ¿de acuerdo? Pero ya hemos metrado, ya acabamos de metrar, un poco para facilitar los procedimientos de metrado, simplemente, ¿eh? Para facilitar la cuantificación. Hemos metrado de manera corrida las franjas de 17.5 de ambos lados del cimiento corrido. Pero esta zona no tiene sobrecimiento, entonces nos está faltando metrar, nos está faltando rellenar, ¿qué dice, perdón? Nos está faltando rellenar la zona de la puerta del corte 2, es decir, esta zona de acá. ¿Cuánto mide? 1,20 m, ¿ok? Pero esa zona es de 15 centímetros de ancho, de 15 por 0,30. 15 por 0,30 por 1,20. ¿Okay? 0,05 metros cúbicos, pero en fin, va sumando. ¿De acuerdo? Ahora sí hemos terminado de metrar todos los rellenos, ¿no? Ya no hay más que rellenar hasta el 0,0. Ya no hay más que rellenar hasta el 0,0. ¿De acuerdo? ¿Consultas hasta ahí? Hasta el 0,0 ya no hay más que rellenar. Miren toda la chamba que hemos hecho y para obtener 4,21 metros cúbicos, ¿no? ¿Consultas? Ok. Bien. Pero, como dije en su momento, para completar el relleno, hay que preguntarnos si hay que seguir rellenando por encima del más, por encima del 0,0, ¿no? Y eso está estrictamente relacionado con los cortes, ¿no? Si miramos el corte 3, por ejemplo, que son estos que aparecen acá, corte 3.3, corte 3.3, corte 3.3, corte 3.3 e incluso el corte 5.5, el corte 5.5, vemos que tenemos dos distintos niveles de piso terminado, ¿no? Y eso también se refleja acá en el nivel de falso piso, ¿no? Más 0,25, más 0,25 y en las demás zonas más 0,10. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que en las zonas donde el nivel de piso terminado, ergo el nivel de falso piso, está por encima del nivel terreno natural, tenemos que hacer un procedimiento de relleno. ¿Dónde corresponde hacer ese procedimiento de relleno? Corresponde hacer ese procedimiento de relleno, miren, en esta área. Corresponde hacer un procedimiento de relleno en esta área. Corresponde hacer un procedimiento de relleno en esta área. Corresponde hacer un procedimiento de relleno en esta área. ¿Ok? Hemos devuelto el terreno al 0,0. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hay que mirar un corte, ¿no? ¿Ok? Miremos el corte. Hemos rellenado, acabamos de hacer los cálculos a volumen geométrico y hemos devuelto la rasante hasta este nivel. El terreno ya lo hemos restituido hasta ese nivel. ¿Qué nivel es ese? El 0,0. Pero hay unos ambientes puntuales en esta edificación que requieren un relleno adicional, como por ejemplo, según el corte 3.3,
este ambiente que está de ese lado del sobrecimiento. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar hasta acá, para sobre ese relleno colocar recién el piso. Es decir, nos está faltando hacer este relleno. ¿Ok? Entonces, si estamos en el 0, 0, si estamos en el 0, 0 y esta distancia era o es 30 centímetros, ¿de acuerdo? Esta distancia o esta altura a rellenar son 15 centímetros, ¿de acuerdo? Relleno de 15 centímetros, nos está faltando de relleno de 15 centímetros en las zonas cuyo nivel de falso piso está por encima del nivel terreno natural, ¿no? Entonces hay que ser bastante cuidadoso con mirar los cortes. ¿Ok? Entonces, calculemos rápidamente, ¿ya? Este era el relleno hasta el 0, 0. ¿Qué nos está faltando entonces? Relleno hasta el más 0.15. ¿Ok? Relleno hasta el más 0.15. A ver, ¿cómo atacamos acá la indicación? Entre C1, C2, B1 y B4, puede ser, a ver, ¿no? Entre C1, C2, B1, B4. Entre ejes C1, C2, entre ejes C1, C2, B1, B1, B4. ¿Ok? ¿Qué áreas tenemos ahí? Una primera área. ¿Qué áreas tenemos ahí? Una primera área puede ser esta, ¿de acuerdo? ¿Qué dimensiones tenemos? Longitud 2.50, ancho 1.20. 2.50 por 1.20. 2.5, 1.20, 0.15. ¿Ok? ¿Cuál es el otra área que tenemos acá? 1.83 por 1.20, ¿no? Una vez, 1.83, 1.20, 0.15. ¿Ok? Y entre C3 y C4, B1, B4. Voy a copiar por todo acá. C3, C4, ¿no? Entre C3, C4, B1, B4. Estamos calculando volúmenes geométricos, recuerden. ¿Qué dimensión tenemos acá? Acá tengo una longitud, 2 metros 40. Tenemos un ancho 1.55. Y acá 2.77, 2.40. ¿Ok? Muy bien. 2.40, 1.55. 2.40, 1.55, 0.15 y 2.77 con 2.40. 2.77, 2.40 con 0.15. Ahora sí hemos terminado todo el relleno. Ahora sí hemos terminado todo el relleno. Vamos a consolidar la planilla. ¿Ok? Relleno con material propio, totalizamos por acá. Y listo. Tenemos 6.55 metros cúbicos. Volumen geométrico. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí, consultas.
Bien, entonces hay que evaluar ahora la eliminación, 3.03. 3.03, eliminación. Eliminación de material excedente. Eliminación de material excedente. ¿Ok? Muy bien. Eh, 3.01, ¿no? Vamos acá. Eliminación de material excedente. Pueden poner 10 kilómetros de distancia. Voy a poner esto simplemente referencia. Lo importante es calcular el volumen. Unidad de medida, metro cúbico. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para calcular la eliminación? Lo habíamos visto en clase. Necesitamos traer por acá el volumen de excavación. El volumen de excavación. Y el volumen de excavación y de corte, de ser el caso. En este caso solamente tenemos excavación porque no tenemos corte. Son 23.94 metros cúbicos. El volumen de relleno. El volumen de relleno con, esto sí es importante, con material propio. ¿Okay? Para yo evaluar cuánto es lo que tengo que finalmente eliminar, caben dos posibilidades, ¿no? Uno, que tenga que eliminar todo, si no se me permite utilizar ese material como material de relleno, o que tenga que eliminar lo que me quede luego de haber utilizado, si es permitido por el proyecto, parte de ese material excavado como material de relleno. En este caso estamos asumiendo que se puede utilizar parte de ese material excavado como material de relleno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el volumen? Esto que estoy poniendo acá, ¿qué cosas son? Son volúmenes geométricos. ¿De acuerdo? Son volúmenes geométricos. 23.94 y 6.55. ¿Ok? Ahora, nos tienen que dar, por obvias razones, las características del porcentaje de esponjamiento y el factor de reducción. Eso es ineludible. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger uno, ¿no? Tenemos esos datos, a ver, ¿con cuál quieren hacerlo? ¿Arena, grava, tierra común o arcilla compacta o roca? Bueno, la verdad no los escucho, ¿no? Vayamos por arcilla compacta, 40,070. ¿Eh? Entonces, pongo acá el indicador, el porcentaje de esponjamiento. El porcentaje de esponjamiento me dice que es 0.4 o 40%, ¿cierto? Y el factor de reducción, 0.7. ¿Ok? Muy bien. El análisis siempre, bueno, al menos el que yo hago es el siguiente, ¿no? ¿Cuánto tendría que eliminar? ¿Cuánto volumen tendría que eliminar si no me permiten utilizar relleno con material propio? Tendría que botar absolutamente todo lo que es cavado. Pero todo lo que es cavado implica aplicarle a este volumen de excavación, que es un volumen geométrico, aplicarle el factor de esponjamiento. 1 más el porcentaje de esponjamiento. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si yo tuviese que eliminar todo el material que he excavado, obviamente no tengo que botar solamente 23.94. Si considero 23.94, me van a faltar viajes, me van a faltar camiones luego cuando realmente tenga que hacer el proceso de eliminación. Entonces, si tuviese que eliminar todo, tendría que eliminar 33.51, que es lo que se consigna, lo que se consignaría en la planilla de metrados y lo que yo debería considerar para hacer mi cálculo de
para hacer mi cálculo de cantidad de viajes y cosas parecidas, ¿de acuerdo? Pero, en este caso en particular, sí se me permite utilizar parte del volumen excavado como material de relleno. Entonces, a esto que yo debería eliminar, le voy a quitar parte de ese material con el que debo completar 6.55 metros cúbicos de relleno, pero esos 6.55 metros cúbicos de relleno, recuerden, es volumen geométrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo completo esos 6.55 metros cúbicos geométricos con un material ya esponjado? Aplicando a ese volumen geométrico nuevamente el factor de esponjamiento, porque el material ya lo tengo esponjado, pero castigándolo por un factor de reducción. ¿Cuál es ese factor de reducción en este caso? 0.70. Entonces, lo que realmente tengo que eliminar en este proyecto, considerando que el relleno puede ser con material propio, son 20.42 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Muy bien, justo hemos terminado con las 2 horas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes, señoritas? Ah, bueno, me habían dicho tierra común. Es cuestión de cambiar los porcentajes, ¿no? Les voy a mandar el Excel y no hay ningún problema con eso. Pueden jugar ustedes, ¿no? Porque seguramente va a haber algunas variaciones. A ver, si le ponemos tierra común, por ejemplo, sería 0.2580, ¿no? Miren, estamos pensando en 20.42 de eliminación. Si pensamos en tierra común, esto sería 0.25 y esto sería 0.8, ¿cierto? Bajaría un poquito, 19.69 metros cúbicos de eliminación. ¿De acuerdo? ¿Consultas? Todo claro, profesor. Correcto. ¿Alguien levantó la mano, me parece? Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Tengo una consulta respecto al trabajo final. No sé si Dígame. podría... Sí, lo que pasa es que el residente de la obra me está pidiendo el ex- un tipo de expediente técnico, como un formato que yo le dé a él para que él me pueda dar el expediente técnico. Y le pregunté al delegado que le consulte a usted, pero no he tenido respuesta hasta ahora. No lo entendí. ¿Le está pidiendo un formato de expediente técnico? Ajá, como que un tipo, un formato, un tipo, un modelo, para que él me pueda dar el expediente técnico de la obra. Tal cual así me dijo el residente. No le entiendo. Un formato de expediente técnico. Formato de expediente técnico. Lo que en todo caso de repente usted puede hacer es generar... Bueno, lo importante para la entrega esta semana es que le permitan entrar a la obra. Luego la información, ya eso se puede manejar, ¿no? Si a usted le... a ver, poniendo un poco en lugar del ingeniero que usted le ha solicitado poder ingresar a su obra. Yo entiendo que le va a pedir qué tipo de información me vas a solicitar. Usted trate de ponerle toda la información que nosotros hemos analizado, chequeado o conversado cuando hemos hablado de expedientes técnicos, ¿no? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos, análisis de precios unitarios, memorias de cálculo, estudios de suelos, todo eso que hemos conversado en la clase de expedientes técnicos. Yo entiendo que le está pidiendo un listado de posibles documentos que usted va a requerir para su visita. Entonces le dirá seguramente, ok, esto te puedo dar, de repente esto no te puedo dar, esto te puedo dar. Supongo que a eso se refiere, ¿no? Entonces Sí, no hay profesor, un... me refería. Correcto. Vamos, usted puede hacer ese documento, creo, sin ningún problema, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? El seguro lo está tramitando la escuela, no, eso no lo veo yo, ya me lo están pidiendo todos los grupos y en múltiples ocasiones les contesto lo mismo.
Es un documento que tiene que emitir la aseguradora. La verdad, no sé por qué demora tanto. No sé si será porque es masiva la emisión del documento o verificación de sus datos. Apenas tenga yo el documento en mis manos, se las voy a enviar, ¿no? Pero eso no es limitativo, porque ustedes a la semana número 5 lo que tienen que presentar es, oye, yo voy a visitar esta obra, ¿no? Y he conversado con tal o cual persona y me ha dicho que sí vamos a poder hacer eso. Ustedes van a necesitar ese seguro para entrar a la obra seguramente para el informe que ya van a empezar a presentar en la semana número 10. ¿Ok? Ingeniero, buen día. Disculpe, no sé si podría ver mi proyecto y darme el visto bueno para ver si es que podemos Dígame, continuar. cuénteme, por favor, ¿a qué se refiere con ver? Ah, explicarle el alcance de mi proyecto y si es que cumple con los requisitos para el trabajo final que usted requiere. O sea, Cuénteme. sí, Dígame, ¿cuál es mire, su proyecto? mi proyecto está ubicado en la ciudad de Chincha, en el distrito de Correcto, Larán. Es una ampliación de un colegio, lo cual correcto, comprende 4 aulas, en 2 aulas por cada nivel. Es, correcto, está utilizando un sistema aporticado. El correcto. presupuesto de la obra es 712.000 soles. El ¿Ya? plazo de ejecución son 4 meses. La obra actualmente ya está en ejecución, está ya Correcto. en la parte de cimientos. Sí cumple, Sí, sí sí cumple. cumple. Sí, Ingeniero. correcto. Muy bien. Disculpe, dice que para el entregable, entonces el residente o la empresa tendría que darnos una carta indicando de que podemos hacer las Una visitas. carta, un video, tampoco quiero ser muy formalista, ¿no? Porque a veces yo entiendo que los ingenieros residentes a veces son reacios de repente a dar documentación formal, ¿no? Pero de repente sí un video, un compromiso, ¿no? Algo que realmente indique o me haga entender que en efecto ustedes van a poder visitar una ubicación, ¿de acuerdo? Correcto, gracias. Correcto. Un correo de repente, ¿no? Que con la cuenta del ingeniero, que ponga su. Hay muchas formas de chequear eso, ¿no? No tengo una definida, sinceramente. Lo que me interesa es que entiendo han hecho una búsqueda y entiendo han podido conseguir un proyecto el cual visitar. Erwin me dice 2000 de albañilería. No, si me amplía su pregunta, lo ayudo, Erwin. Me dicen, mañana es la entrega. Sí, en efecto, voy a yo crear ahora seguramente una actividad en el aula virtual y ustedes tendrán que subir a esa actividad los datos de su obra, ¿no? Y este documento, este video, este correo que indique que en efecto van a poder tener acceso a la misma, con una descripción general de más o menos de qué se trata el proyecto. ¿Ok? Profesor, buenos días. Tengo una consulta. La obra tiene que ser en construcción, ¿cierto? O sea, que no esté acabada. Sí, sí, claro. Ahora, ¿el hecho de que esté suspendida genera algún problema? Eh, pero si está suspendida, que usted va a tener acceso a información. A la información del expediente técnico sí, pero no estamos seguros si el hecho de que esté suspendida nos permite entrar o no. Es que es fundamental que puedan entrar, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Es Claro, pero fundamental que puedan recorrer, tomar fotos, mirar, para poder comentar, para poder validar, para poder criticar, ¿no? o sea, pero igual si nos permite entrar, por más de que esté suspendido o paralizado, sí se podría. Sí, si les permiten entrar y está en proceso de construcción de casco, sí pudiera validarla, ¿no? Pero Ahora, garantíceme que eso va a poder ser. Ahora, mi pregunta es porque o sea, tenemos un expediente, o bueno, una opción del Hospital Rebagliategui, y lo que pasa es que el hospital es de 40.000 metros cuadrados. Entonces, no sé si al momento de hacer los metrados podemos no agarrar todo, obviamente, ¿no? Sí, claro, si tiene la opción de entrar a un proyecto de esa envergadura, ya para el tema de metrados, de repente podemos pensar en una sectorización que en efecto puedan manejarlo con mucha mayor. No les voy a pedir que metan un proyecto de 40.000 metros cuadrados, ¿entenderá?
Podemos sectorizar y eso se conversa, no hay problema, ¿no? Ok, listo. Gracias, profesor. ¿Correcto? Muy bien. Juan Pablo. Profesor, buenos días. Para la primera entrega es necesario todo, ficha técnica, memoria descriptiva. Algún documento descriptivo del proyecto, ¿no? Si bastaría de repente con la memoria descriptiva de arquitectura. En mi caso Perfectamente, solamente Sí. la obra, o sea, podemos ¿Perdón? visitar. En mi caso necesitamos el seguro para hacer la visita, pero hemos obtenido solamente los planos, nos han brindado. Está bien, si tienen los planos también es válido. Mientras el proyecto esté en construcción, con los planos pueden certificar eso. Repito, para esta primera entrega, yo entiendo, no es imprescindible, necesario, como siempre ha estado pensado, que ustedes ya puedan haber ingresado a obra. Lo que me interesaba es el contacto inicial y una suerte de compromiso de poder finalmente visitar un proyecto. Eso es lo que me interesaba, ¿de acuerdo? Ya. Van a tener su seguro ustedes. Espero sea lo más pronto posible. Eso no depende de mí, perdónenme, ¿no? Ya yo he hecho lo que tenía que hacer para tramitarlo y simplemente estoy a la espera. Apenas yo reciba el documento, ya les he entregado la carta de presentación, que ya me parece es una ayuda. El tema es seguro, entiendo que lo necesitan, se ha solicitado, está en trámite y lo van a tener. Lo que estoy procurando siempre es que sea lo antes posible. Eso no depende de mí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Cuántas visitas se tiene que hacer? Es que nosotros, mi grupo, hemos ido a consultar y siempre nos recae la pregunta, ¿cuántas visitas más o menos necesitan? Y bueno, nos han dicho que se van a comunicar con nosotros. Estamos igual a la espera, pero sí nos dijo que tenemos que esperar. Pero hemos ido... Es que el número de visitas lo definen ustedes, el número de visitas lo pueden definir ustedes en coordinación con el propietario de la obra, ¿no? Una visita semanal sería lo ideal. Ahora, si son visitas quincenales y que puedan aprovechar lo más que puedan sus visitas, vamos, si no pueden conseguir una más frecuente, también está bien, ¿no? No quiero ser estrictamente cerrado con eso, no, tiene que ser cada 3 días, cada 5 días o semanalmente. Entiendo que puede haber alguna variación en eso, porque dependemos mucho de el humor y de las exigencias de la obra también, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Profesor, buenos días. Una Sí. consulta súper rápida. Mi grupo y yo tenemos la propuesta de un polideportivo en la provincia de Chancay, el cual mi tía está a cargo de la obra, pero la Perfecto. construcción ya está en proceso de acabados. Pero sí tenemos la disponibilidad de entrar en cualquier momento. Además que al tener ese extra de ser un familiar mío, a mi grupo y a mí nos da la facilidad de responder nuestras dudas, de explicarnos, cosa que a Correcto. veces no se puede. Quisiera saber si está bien. Aproveche eso y de repente puede recurrir, porque se le va a pedir información de procesos constructivos, de repente información fotográfica que su pariente tenga, ¿no? Y eso le puede ayudar. Realmente no es Claro. limitativo, lo ideal es que esté en etapa de construcción en casco, pero vamos, si ya no hay forma de construir, pero todavía está en construcción, lo podemos validar ahora que presente usted su expediente el día que le corresponda, ¿de acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Correcto. Muy bien, estimados, lamentablemente los tengo que dejar, ya me he excedido el tiempo que creí debí estar con ustedes. Sí, Gonzalo, rápidamente, por favor. Sé que no es mucho con lo que hemos visto hoy, pero con respecto a la tarea 3, para calcular la hora máquina, el proceso era metrados y apus, Sí. pero para sacar los apus se tenía que... No, yo no estoy pidiendo calcular la hora máquina, le estoy pidiendo calcular la cantidad de horas, que es una cosa completamente diferente, ¿no? Y eso para hacerlo era... Usted tiene los análisis de precios unitarios, ¿de acuerdo? Sí, Recuerde que los análisis de precios unitarios es cuánta cantidad de horas máquina necesito de cada uno de los equipos para hacer una unidad de medida.
Por ejemplo, si aparece ahí trompito, 1.2 horas máquinas para hacer 1 metro cúbico de concreto. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, usted necesita 1.2 horas máquinas de trompito para 1 metro cúbico de concreto. ¿Cómo complementa esa información? ¿Cuántos metros cúbicos tengo que hacer? Y eso está en los metrados. Si en los metrados dice que tiene que hacer 10 metros cúbicos, entonces ¿cuántas horas máquinas de trompito necesita? 1.2 por 10. ¿De acuerdo? Las horas máquinas ya vienen como... En Para los sacar APUs las horas está. máquinas tengo que... Está en el APU. En la cantidad, donde dice cantidad de horas Ya. máquina, esa es la cantidad de horas máquina que usted necesita para el equipo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna Ya, otra consulta, profesor, jóvenes? una Señoritas. consulta. ¿La grabación estará en el aula virtual o...? Esto está en el máster, se las voy a pasar a los delegados, ¿ya? Ok. Muy bien, ahora sí los tengo que dejar. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, que tengan un buen domingo. Hasta luego.